Estaba acampando en el campo cerca de donde vivía. No soy mucho de hacer senderismo, así que nunca tomo senderos de más de 1 o 2 millas. Este estaba a poco más de 1 milla desde el campamento hasta el inicio del sendero donde estaba estacionado mi coche. Había pasado el fin de semana allí, acampando junto al lago, y planeaba quedarme 2 noches más. En el tercer día, pasé la mañana caminando de vuelta a mi camioneta para recoger mi caña de pescar y algo de comida extra. Luego volví al campamento. Pensé que intentaría pescar un poco mientras tenía tiempo. Cuando regresé al campamento, vi que había otra tienda montada. Estaba más lejos, en el borde del lago, y no vi a nadie por allí. Al principio no me importó, pero luego me vino a la mente que no había visto a nadie en el único sendero que conducía a esta parte del lago. Sin embargo, podría haber algún otro camino que no conocía. Sea cual fuere el caso, monté mi caña y comencé a pescar. Cada 20 minutos más o menos miraba hacia la tienda al borde del lago, pero en ningún momento durante las 3 horas que estuve allí vi a nadie. Cuando el sol empezó a bajar, recogí mi caña y volví a mi tienda. Comí y recogí algunas ramas para la fogata. Luego esperé a que se oscureciera un poco más antes de encenderla. Tan pronto como lo hice, vi la sombra de alguien moverse en el bosque frente a mí. Estaban lo suficientemente lejos como para que la luz no los alcanzara. Después de ese vistazo rápido, todo lo que podía ver era oscuridad total. Supuse que era la persona de la tienda junto al lago, probablemente recogiendo ramas para una fogata. Era extraño que justo cuando encendí mi fogata estuvieran justo fuera de mi campamento, pero elegí no darle muchas vueltas. Me recosté en mi silla y me relajé, mirando el fuego, el cielo y el lago. Era tan calmante que casi quería quedarme dormido en la silla. Pero solo media hora después, miré más allá del fuego y vi varias figuras saliendo del bosque. Una vez que estuvieron más cerca, conté 4 hombres, todos acercándose a mi campamento. Había muchas cosas pasando por mi cabeza, pero traté de suprimir cualquier sentimiento de nerviosismo y esperé que solo fuera un grupo de campistas cercanos que necesitaban ayuda o algo así. Cuando entraron en la luz, pude ver que todos estaban en sus 30 o 40 años y tenían caras serias. Una vez que estuvieron a solo unos pocos pies de mí y seguían caminando, me levanté de mi silla y nerviosamente comencé a preguntar qué necesitaban. Ninguno de ellos respondió, solo siguieron caminando. 2 de ellos fueron detrás de mí, yendo directamente a mi tienda, mientras que los otros 2 me empujaron a un lado. No había duda de lo que estaba pasando ahora, pero sabía que luchar solo empeoraría las cosas. Vi a los 2 hombres comenzar a buscar entre mis cosas mientras los otros 2 continuaban empujándome más lejos. Intenté decir cualquier cosa que pudiera, pero los hombres tenían una vacuidad en sus ojos que mostraba que no les importaba en absoluto. Me decía a mí mismo que solo debía mantenerme tranquilo y dejar que se llevaran lo que quisieran. Pero los 2 hombres siguieron empujándome y arrastrándome más y más lejos del campamento y de la luz. Después de 1 minuto, apenas podía ver a dónde íbamos, y no podía escuchar nada más que nuestros pasos en el silencioso bosque. Luego nos detuvimos. Me giré y los enfrenté, y mientras estábamos en la oscuridad entre los árboles, todos mis miedos me golpearon de una vez. Uno de ellos alcanzó algo, y yo instantáneamente salí corriendo. Todo lo que podía oír eran mis pasos golpeando contra las hojas y la hierba mientras me alejaba más y más. Aún tenía un sentido general de la dirección, así que traté de volver al sendero. Cuando lo hice, fui directamente hacia mi camioneta y, por lo que pude notar, nadie me siguió. Informé del caso a la policía, pero al final casi todas mis cosas fueron robadas, y no quedó ningún rastro que pudiera ayudar a averiguar quiénes eran. Lo que estaban planeando hacer conmigo en el bosque es probablemente obvio, así que creo que tuve mucha suerte de haber salido con vida. Solía ir de campamento todo el tiempo con algunos amigos de la universidad,
Pero una vez que nos graduamos, nunca pudimos encontrar tiempo. Los horarios de todos eran diferentes, así que terminé yendo solo. Había un camping al que solíamos ir mucho, así que jugué a lo seguro y fui a ese mismo lugar. Estaba algo lejos y no era el más fácil de llegar, pero por eso me gustaba. Nunca había nadie porque había muchas opciones más fáciles para acampar cerca. Conociendo la ruta, llegué sin problema y monté todas mis cosas. No mucho después apareció un hombre. Parecía cualquier otro excursionista, pero solo llevaba una pequeña mochila, definitivamente sin tienda ni equipo de campamento. Lo único que me hizo cuestionar por qué estaba allí era que este no era un lugar muy pintoresco ni nada por el estilo. Era un buen lugar para acampar porque era un área abierta con árboles alrededor, pero si no estás acampando, no habría ninguna razón para caminar hasta aquí. No pensé mucho en ello en ese momento porque el hombre parecía lo suficientemente normal. Tal vez solo quería un espacio tranquilo para relajarse un rato. Me quedé junto a mi tienda y el hombre se quedó al otro lado del campamento. Alrededor de las 6, me alejé de mi tienda para cocinar mi comida, y fue en ese momento cuando vi que el hombre finalmente se iba. Pensé que era un poco tarde para estar caminando de vuelta porque iba a estar completamente oscuro en menos de una hora, y la caminata era probablemente de 3 horas. Aparte de eso, me alegraba estar solo. Herví algo de agua con mi mini estufa y preparé una de mis comidas liofilizadas. Luego volví cerca de mi tienda y me senté. El sol ya casi se había puesto. Saqué una pequeña linterna y la colgué al lado de la tienda mientras me quedaba afuera disfrutando del ambiente. De repente, me di cuenta de que estaba solo allí, y que por lo general, este era el momento en el que todos nos reuníamos y hablábamos alrededor de una fogata, pero estando solo no tenía realmente nada que hacer. Después de un rato, apagué la linterna y me metí en la tienda para acostarme y dormir. En algún momento de la noche me desperté con el sonido de pasos cercanos. Cuando abrí los ojos, estaba completamente oscuro y no tenía idea de cuánto tiempo había estado dormido. Pero los pasos se acercaban más y más hasta que se detuvieron al otro lado del campamento. Después de unos segundos, busqué a tientas mi linterna y la encendí. Luego abrí la cremallera de la tienda y miré afuera. A unos 20 pies de mi tienda, estaba la silueta de un hombre de pie justo donde había visto al tipo de antes, y por lo que podía distinguir, probablemente era la misma persona. Pero solo estaba allí, sin hacer nada. Era lo suficientemente tarde en la noche como para que esto fuera inmediatamente perturbador sin importar el contexto, y, al haber encendido mi linterna, definitivamente me había visto. ¿Estás bien?, le grité. Esperé un par de segundos, pero no mostró ningún signo de reconocerme. Ni siquiera podía decir en qué dirección estaba mirando, pero estaba o de espaldas a mí o directamente mirándome, y no sé cuál de las dos opciones era más inquietante. Alcancé mi navaja del bolsillo de mi mochila y luego hice lo único que podía hacer, que era quedarme sentado y esperar. Los 15 minutos más inquietantes de mi vida pasaron mientras miraba a este hombre de pie allí, apenas moviéndose, antes de que de repente se girara y se alejara en la misma dirección que había ido antes. Pude ver por la forma en que se movió cuando se giró que había estado mirándome, así que todo el tiempo que estuvo allí, solo me estaba mirando. Sentí un escalofrío recorrerme mientras los pasos del hombre se hacían más y más silenciosos, desvaneciéndose en la distancia. No sabía qué más hacer aparte de quedarme despierto por si volvía, y hasta donde sé, nunca lo hizo. Me fui por la mañana y regresé sano y salvo, pero desde entonces no he vuelto a acampar. No sé qué estaba haciendo ese hombre, pero en ningún mundo eso no fue extremadamente perturbador. Tal vez lo asusté al despertarme y vigilarlo para asegurarme de que no hiciera nada, pero eso solo me aterra al pensar en qué habría pasado si no me hubiera despertado esa noche. Mi hermano Jason y yo nos mudamos a Colorado hace varios años. Ambos queríamos vivir cerca de las montañas, pero ninguno de los dos podía permitírselo por nuestra cuenta.
así que compartimos el alquiler de una casa en los suburbios justo a las afueras de Denver. Esto resultó perfecto porque estábamos a solo 10 o 15 minutos de una gran cadena de montañas. Sin embargo, una cosa que debo mencionar sobre estos senderos de senderismo y campamentos cercanos es que están bastante llenos. Es tan accesible para todos los alrededores y para los turistas que casi en cualquier época del año es difícil encontrar soledad. Debido a esto, mi hermano y yo decidimos planear un viaje de mochilero de 3 días, que nos alejaría de la multitud y, con suerte, nos daría algo de paz y tranquilidad. Confié en él para trazar nuestra ruta y un par de semanas después nos dirigimos al inicio del sendero. Solo había otro coche estacionado cuando llegamos, un SUV viejo cubierto de polvo que parecía haber pasado por un viaje duro. Como era probable que solo otra persona estuviera haciendo esta ruta, entramos con una actitud positiva. El primer día de mochilero fue una caminata de 8 millas. La mayor parte del terreno era en realidad plano, hasta que llegamos a los últimos 2 kilómetros, donde comenzamos a subir una ladera. Fue bastante cansado, pero Jason prometió que el campamento valdría la pena, y resultó que no mentía en absoluto. Aproximadamente a 3/4 de la montaña, había una pequeña área plana justo al lado del acantilado con una vista de todo el valle. Era impresionante, especialmente con el sol empezando a ponerse. Después de disfrutar la vista, comenzamos a montar nuestras tiendas y luego recogimos algunas ramas y piedras para hacer una fogata. Una vez que la fogata estaba encendida, nos sentamos y simplemente hablamos. No tengo idea de cuánto tiempo estuvimos hablando, al menos 2 horas o algo así, cuando ambos oímos algo en el sendero. Instantáneamente, nos quedamos en silencio, escuchando mientras los pasos comenzaban a acercarse hacia nuestro campamento. Un minuto después, un hombre salió de la oscuridad y entró en la luz tenue que provenía de nuestra fogata. No llevaba una linterna frontal, lo cual todo excursionista y campista sabe que es absolutamente imprescindible, cuando hay incluso la posibilidad de estar en la oscuridad. Mientras se acercaba, creo que tanto Jason como yo supimos que algo estaba mal. Tenía una sonrisa en la cara justo cuando se acercó a la fogata. «Hola, ¿necesitas algo?», preguntó Jason poniéndose de pie. El hombre miró a Jason y luego a mí, manteniendo su sonrisa mientras comenzaba a explicarse. Dijo que era un guardabosques y que había estado siguiendo nuestro sendero por un tiempo. Dijo que esta sección había sido cerrada para la temporada y que no podíamos estar aquí. Algo estaba realmente mal porque sabíamos que este parque estaba abierto y que incluso habíamos obtenido permisos del estado el día anterior para acampar allí. También sabíamos que los guardabosques no estarían aquí en medio de un sendero de montaña por la noche. Pero si no era quien decía ser, entonces, ¿qué estaba haciendo aquí? Podía notar que la mente de Jason también estaba acelerada mientras ambos mirábamos al hombre y comenzábamos a hacer preguntas, pero él nos interrumpió rápidamente. «Tienen que irse conmigo ahora mismo. Empaquen y síganme. Los guiaré de regreso al inicio del sendero». Nos quedamos allí en silencio por un momento, asimilando lo que acababa de decir y dándonos cuenta de que algo estaba realmente mal aquí. El hombre seguía junto a la fogata con esa misma sonrisa en su rostro. «No, nos quedamos aquí», dijo Jason. El hombre lo miró de nuevo y luego a mí, manteniendo esa misma inquietante sonrisa, y simplemente se dio la vuelta y se alejó. Aterrorizados, no hablamos durante unos minutos, solo escuchábamos para asegurarnos de que no volviera. Luego recogimos más ramas secas y reavivamos la fogata. Ninguno de los dos durmió. Nos quedamos despiertos toda la noche, a veces escuchando lo que creíamos eran pasos de nuevo, pero sin ver nunca al hombre. Una vez que salió el sol, empaquetamos y nos fuimos, acortando nuestro viaje y desandando el sendero de regreso a nuestro coche. Cuando regresamos, ese mismo SUV polvoriento seguía allí, lo que nos hizo preguntarnos si ese excursionista se había encontrado con el mismo hombre que nosotros y qué le había pasado. Avisamos a la policía, pero al final no obtuvimos ninguna respuesta. No había duda de que el hombre estaba mintiendo sobre ser guardabosques.
Pero el hecho de que intentara llevarnos al bosque en medio de la noche significaba que probablemente estaba planeando algo horrible. ¿Qué era? No lo sabemos. Pero parece que el otro excursionista pudo haber sido lo suficientemente desafortunado como para averiguarlo.